Capítulo primero. Fundamentos normativos nacionales. 1. Identificación de la necesidad. La identificación de la necesidad de los padres es el primer paso fundamental para activar la obligación de los hijos de prestar asistencia familiar según la Ley N. Grado 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar. Este proceso implica una evaluación detallada de las condiciones en las que se encuentran los progenitores, enfocándose en su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. La ley no solo establece un marco para la asistencia, sino que también proporciona criterios específicos para determinar cuándo se activa este derecho y obligación. A. Definición de necesidad. Según el artículo 109 del Código de las Familias, la necesidad se entiende como la falta de recursos suficientes para cubrir lo indispensable para una vida digna. Esto incluye, pero no se limita a, alimentación, la capacidad de los padres para acceder a alimentos nutritivos y suficientes que aseguren su bienestar físico. Salud, el acceso a servicios de salud necesarios para el tratamiento de enfermedades, mantenimiento de la salud física y mental y acceso a medicamentos esenciales. Vivienda, disponer de un lugar seguro y adecuado donde residir, que proteja contra las inclemencias del tiempo y que proporcione un ambiente estable. Vestimenta, contar con ropa suficiente y adecuada para protegerse de las condiciones climáticas y mantener una apariencia digna. B. Evaluación de la incapacidad de autosuficiencia. La evaluación debe considerar si los padres son capaces de obtener los recursos necesarios para su subsistencia por sí mismos. Esto abarca un análisis de varios factores. 1. Ingreso económico. Revisar si los padres tienen alguna fuente de ingreso, como pensiones, ahorros o beneficios sociales, y si estos son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 2. Capacidad física y mental. Determinar si los padres tienen la capacidad física y mental para continuar trabajando o generar ingresos, o si su estado de salud les impide hacerlo. 3. Acceso a recursos y servicios. Verificar si los padres tienen acceso a servicios básicos como salud pública, programas de asistencia social, y si estos recursos son adecuados para su situación. 4. Condiciones de vivienda. Examinar si la vivienda de los padres cumple con los estándares mínimos de habitabilidad, seguridad y accesibilidad, especialmente en el caso de personas mayores que pueden tener movilidad reducida. C. Documentación y evidencia. Para proceder con la asistencia familiar, es importante que esta situación de necesidad esté documentada. Esto puede incluir informes médicos, documentos que certifiquen el estado de salud de los padres y su incapacidad para trabajar o valerse por sí mismos. Evaluaciones socioeconómicas, realizadas por trabajadores sociales, estas pueden incluir una evaluación del entorno familiar, ingresos y condiciones de vida. Testimonios, de vecinos, familiares o conocidos que puedan dar fe de la situación de los padres. D. Procedimiento legal. Una vez identificada la necesidad, si los hijos no asumen voluntariamente su obligación, se puede iniciar un procedimiento legal. Este procedimiento requiere que los padres o sus representantes legales presenten ante el juez la documentación que respalde la situación de necesidad. El juez, basado en esta evidencia, podrá ordenar la asistencia familiar. La identificación de la necesidad no solo es un requisito legal, sino también una garantía de que la asistencia se preste de manera justa y equitativa, respetando los derechos de todas las partes involucradas. Al establecer claramente las condiciones en que los hijos deben asumir esta responsabilidad, la ley busca asegurar que los padres reciban el apoyo necesario para vivir con dignidad. 2. Aplicación del orden de obligación. El artículo 112 de la Ley N. Grado 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, establece un orden de prelación que debe seguirse para determinar quién tiene la obligación primaria de prestar asistencia familiar a los padres adultos mayores. Este orden jerárquico organiza de manera clara y sistemática las responsabilidades entre los miembros de la familia, asegurando que siempre haya un responsable directo que asuma la carga de la asistencia familiar. A continuación, se detalla cómo se aplica este orden en la práctica. A. Cónyuge como primer obligado. El cónyuge del adulto mayor es la primera persona en la cadena de obligación según el artículo 112, inciso I.1. Esto significa que si el adulto mayor tiene un cónyuge que está en condiciones de proporcionar asistencia, ya sea económica, de cuidados o de otra índole, este cónyuge es quien debe asumir dicha responsabilidad de manera prioritaria. La lógica detrás de esta disposición es que el cónyuge, como compañero de vida, está en la mejor posición para entender y satisfacer las necesidades del adulto mayor, debido a su cercanía emocional y legal.
Sin embargo, hay situaciones en las que el cónyuge puede no estar en capacidad de cumplir con esta obligación. Estas situaciones incluyen incapacidad física o mental. Si el cónyuge también es una persona adulta mayor con limitaciones físicas o mentales, es probable que no pueda proporcionar la asistencia necesaria. Insuficiencia de recursos. El cónyuge puede carecer de los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades del adulto mayor. Ausencia. En caso de fallecimiento del cónyuge o si éste ha abandonado el hogar y no cumple con sus obligaciones, se debe proceder al siguiente en la jerarquía. En cualquiera de estos casos, cuando el cónyuge no puede cumplir con su obligación, se recurre al siguiente grupo en el orden de prelación. B. Hijos como responsables subsiguientes. En el contexto específico de asistencia a los padres, los hijos ocupan el quinto lugar en el orden de prelación, según el artículo 112, inciso I, 5. Aunque formalmente se encuentran detrás del cónyuge, los padres, los hermanos y los abuelos, en la práctica, los hijos suelen ser los primeros en asumir la responsabilidad de asistencia hacia sus progenitores, especialmente cuando el cónyuge no puede hacerlo. Esto se debe a varios factores: proximidad y responsabilidad filial. Los hijos, por su relación directa y cercana con los padres, suelen estar más involucrados en su bienestar diario y tienen un sentido de responsabilidad moral y social que los impulsa a asumir esta carga. Recursos económicos. En muchas familias, los hijos pueden tener mayores recursos económicos que los hermanos o abuelos del adulto mayor, lo que los coloca en una posición más favorable para proporcionar asistencia. Normas sociales y culturales. En la sociedad boliviana y en muchas otras, es común que los hijos asuman el rol de cuidadores principales de sus padres en la vejez, ya que se considera una extensión del deber filial y un acto de reciprocidad por los cuidados recibidos durante la niñez. C. Procedimiento en caso de múltiples obligados. Cuando el cónyuge no puede cumplir con la obligación y los hijos deben asumirla, es importante seguir el procedimiento correcto. Si hay varios hijos, el artículo 115 del Código establece que la obligación puede prorratearse entre ellos de acuerdo con sus recursos económicos y posibilidades. Esto significa que la carga de la asistencia no recae completamente sobre un solo hijo, sino que se distribuye de manera proporcional, lo que asegura un reparto más equitativo de la responsabilidad. D. Excepciones y consideraciones especiales. En situaciones excepcionales, donde ni el cónyuge ni los hijos pueden asumir la obligación, la ley permite que otros familiares, como hermanos o abuelos, tomen la responsabilidad. Además, el artículo 112, inciso 2 contempla la posibilidad de que la autoridad judicial imponga la obligación de asistencia a parientes más lejanos, como nueras, yernos o incluso a otros parientes colaterales, si se presentan necesidades urgentes de alimentación y salud. La aplicación del orden de obligación según la Ley N grado 603 es un proceso estructurado que garantiza que siempre haya un responsable para la asistencia familiar de las personas adultas mayores. Comienza con el cónyuge y, en su defecto, se recurre a los hijos, quienes en la práctica suelen asumir esta responsabilidad debido a su relación directa y recursos disponibles. La ley también proporciona mecanismos para distribuir la responsabilidad entre varios hijos y establece excepciones para asegurar que las necesidades del adulto mayor siempre sean atendidas. Este marco legal protege el bienestar de los padres, asegurando que reciban el apoyo necesario de manera justa y ordenada. 3. Distribución de la responsabilidad entre los hijos. La Ley N grado 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar establece que la responsabilidad de prestar asistencia familiar puede y debe ser distribuida de manera equitativa entre los hijos cuando estos están obligados a asistir a sus padres. Este enfoque tiene como objetivo asegurar que la carga de la asistencia no recaiga de manera desproporcionada sobre un solo hijo, sino que se distribuya conforme a la capacidad económica de cada uno. A. Principio de proporcionalidad. El artículo 115 del Código establece que, en situaciones donde dos o más personas están obligadas en el mismo orden, como es el caso de varios hijos obligados a prestar asistencia familiar a sus padres, el pago de dicha asistencia debe prorratearse en proporción a los recursos económicos de cada uno. Este principio de proporcionalidad asegura una distribución justa de la responsabilidad, basada en las capacidades económicas de cada hijo. En la práctica, esto significa que, evaluación de los recursos económicos, se realiza una evaluación de los ingresos y recursos de cada hijo,
para determinar qué porcentaje de la asistencia puede ser cubierto por cada uno. Esta evaluación puede incluir ingresos salariales, bienes patrimoniales y cualquier otra fuente de ingresos que contribuya a su capacidad de cumplir con la obligación. Determinación del monto proporcional. Una vez evaluados los recursos, se asigna un monto proporcional a cada hijo, que deberá cubrir en función de su capacidad económica. Por ejemplo, si un hijo tiene un ingreso significativamente mayor que sus hermanos, se espera que contribuya con una mayor proporción de la asistencia familiar. B. Mecanismos de distribución. La ley no solo establece la necesidad de prorratear la obligación, sino que también ofrece mecanismos para su implementación efectiva. 1. Acuerdo voluntario. Idealmente, los hijos pueden llegar a un acuerdo voluntario sobre cómo distribuir la responsabilidad de manera justa. Este acuerdo puede basarse en un entendimiento mutuo de las capacidades de cada uno y en el deseo de cooperar para el bienestar de los padres. 2. Intervención judicial. Si no se alcanza un acuerdo voluntario, la ley permite que la autoridad judicial intervenga para distribuir la responsabilidad de manera equitativa. El juez tiene la facultad de evaluar las circunstancias financieras de cada hijo y determinar la contribución de cada uno, asegurando que la asistencia familiar se proporcione de manera justa y adecuada. 3. Pago a prorrata. En caso de que la obligación sea compartida, el artículo 115, parágrafo y establece que el pago de la asistencia familiar debe realizarse a prorrata, es decir, en proporción a los recursos de cada hijo. Esto garantiza que la carga económica se distribuya según la capacidad real de cada individuo, evitando que uno solo de los hijos asuma una carga desproporcionada. C. Consideraciones prácticas. La distribución de la responsabilidad entre los hijos debe ser realizada de manera que no genere conflictos familiares y que respete las necesidades de los padres. Algunas consideraciones prácticas incluyen: transparencia y comunicación. Es fundamental que los hijos mantengan una comunicación abierta y transparente sobre sus capacidades y limitaciones económicas para facilitar un acuerdo equitativo. Revisión periódica. Dado que las circunstancias económicas pueden cambiar con el tiempo, es aconsejable revisar periódicamente el acuerdo de prorrateo para ajustarlo según las nuevas realidades de cada hijo. Solidaridad familiar. Aunque la ley establece un marco legal para la distribución de la responsabilidad, el principio de solidaridad familiar también juega un papel importante. Los hijos deben actuar con comprensión y apoyo mutuo, más allá de lo estrictamente legal, para asegurar que los padres reciban la asistencia necesaria. D. Resolución de desacuerdos. En caso de desacuerdos sobre la distribución de la responsabilidad, la ley proporciona recursos legales para resolverlos. El juez puede ser solicitado para intervenir y determinar una distribución justa basada en la evidencia presentada por cada hijo sobre sus recursos y capacidades. Esta intervención asegura que, a pesar de las diferencias, la asistencia familiar se mantenga en función de las necesidades de los padres y de las capacidades de los hijos. La distribución de la responsabilidad de prestar asistencia familiar entre varios hijos es un proceso que se basa en la proporcionalidad, asegurando que cada hijo contribuya de acuerdo con sus recursos económicos. El artículo 115 del Código proporciona el marco legal para esta distribución, permitiendo acuerdos voluntarios entre los hijos y, en su defecto, intervención judicial para asegurar que la carga se reparta de manera justa. Este enfoque no solo protege a los padres, sino que también promueve la equidad y la solidaridad entre los hijos, garantizando que todos asuman su parte justa de la responsabilidad. 4. Procedimiento judicial en caso de incumplimiento. El Código de las Familias y del Proceso Familiar bajo la Ley N-Grado 603 establece un marco legal claro para garantizar que los padres adultos mayores reciban la asistencia familiar necesaria en caso de que los hijos no cumplan voluntariamente con su deber. Este marco incluye un procedimiento judicial que permite a los padres o sus representantes legales exigir la asistencia familiar a través de la intervención de la autoridad judicial. A. Inicio del procedimiento judicial. Cuando un hijo o varios hijos no cumplen con la obligación de prestar asistencia familiar, los padres tienen el derecho de acudir a la vía judicial para hacer valer su derecho. Según el artículo 109, parágrafo I, la asistencia familiar es un derecho que se puede exigir judicialmente cuando no se presta de manera voluntaria. Este derecho es esencial para proteger a los padres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y no pueden valerse por sí mismos. El procedimiento comienza con la presentación de una demanda ante el juez competente en materia de familia.
Esta demanda debe estar acompañada de la documentación que respalde la situación de necesidad de los padres, así como la evidencia de que los hijos no han cumplido con su deber de asistencia. Esta documentación puede incluir informes médicos, evaluaciones socioeconómicas y cualquier otra prueba que demuestre la incapacidad de los padres para cubrir sus necesidades básicas por sí mismos. B. Evaluación por parte del juez. Una vez presentada la demanda, el juez procederá a evaluar el caso. El artículo 109, parágrafo y establece que el juez tiene la responsabilidad de determinar la cantidad de asistencia familiar que debe ser prestada. Para ello, el juez tomará en cuenta dos factores fundamentales. 1. Las necesidades de los padres. El juez evaluará detalladamente las necesidades de los padres, que incluyen aspectos como alimentación, salud, vivienda, vestimenta, y cualquier otro requisito esencial para garantizar una vida digna. Esta evaluación busca determinar el nivel de asistencia necesario para cubrir adecuadamente estas necesidades. 2. La capacidad económica de los hijos. Además de las necesidades de los padres, el juez también considerará la capacidad económica de los hijos. Esto implica una revisión de los ingresos, patrimonio y otras fuentes de recursos de los hijos para determinar cuánto pueden contribuir de manera justa y equitativa. El artículo 115 del Código respalda esta evaluación, estableciendo que la asistencia debe prorratearse en proporción a los recursos económicos de los obligados. C. Determinación de la asistencia. Con base en la evaluación de las necesidades de los padres y la capacidad económica de los hijos, el juez fijará un monto específico de asistencia familiar que debe ser proporcionado. Este monto puede ser una cantidad fija mensual o un porcentaje de los ingresos de los hijos, dependiendo de las circunstancias particulares del caso. El artículo 116 del Código permite que el monto fijado sea ajustable, es decir, que pueda modificarse en el futuro si cambian las condiciones económicas de los hijos o las necesidades de los padres. Esto asegura que la asistencia se mantenga adecuada a las circunstancias a lo largo del tiempo. D. Ejecución de la sentencia. Una vez que el juez dicta la sentencia, ésta se convierte en una obligación legal que los hijos deben cumplir. El incumplimiento de la sentencia puede llevar a medidas legales adicionales, incluyendo la ejecución forzosa de la misma. Esto puede implicar el embargo de salarios o bienes de los hijos para asegurar que la asistencia familiar se proporcione según lo ordenado por el juez. Además, el juez puede ordenar que la asistencia familiar se deposite directamente en una cuenta bancaria a nombre de los padres o de su representante legal, asegurando que los fondos lleguen de manera puntual y sin interferencias. Esta medida es especialmente útil en casos donde existe un riesgo de incumplimiento reiterado. Revisión y modificación. El procedimiento judicial no termina necesariamente con la emisión de una sentencia inicial. Dado que las circunstancias pueden cambiar, tanto los padres como los hijos tienen el derecho de solicitar una revisión de la sentencia si las condiciones económicas de los hijos se ven alteradas significativamente o si las necesidades de los padres aumentan. Esta revisión puede llevar a un ajuste en el monto de la asistencia familiar para reflejar las nuevas circunstancias. F. Protección de los derechos de los padres. El procedimiento judicial establecido por la Ley N. Grado 603 protege el derecho de los padres a recibir asistencia familiar, garantizando que, incluso en casos de incumplimiento voluntario por parte de los hijos, los padres no queden desamparados. Este mecanismo judicial asegura que los hijos cumplan con su obligación de manera justa y proporcional, protegiendo así el bienestar y la dignidad de los adultos mayores. El procedimiento judicial en caso de incumplimiento es un recurso esencial que ofrece la Ley N. Grado 603 para garantizar que los padres reciban la asistencia familiar a la que tienen derecho. A través de un proceso que evalúa las necesidades de los padres y la capacidad económica de los hijos, el juez puede ordenar un monto de asistencia que asegure el bienestar de los progenitores. La ejecución de esta sentencia es obligatoria y la ley proporciona mecanismos para su cumplimiento efectivo, asegurando que los derechos de los padres sean respetados y protegidos. 5. Duración de la obligación. La Ley N. Grado 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar establece claramente la duración de la obligación de prestar asistencia familiar a los padres, específicamente cuando estos son adultos mayores. Según lo dispuesto en el artículo 109, parágrafo 4, esta obligación se extiende hasta el término de sus vidas. Este aspecto del marco legal subraya el compromiso de brindar un apoyo continuo y sostenido a los padres mientras exista la necesidad, asegurando que no queden desprotegidos en ninguna etapa de su vejez. A. Alcance temporal de la obligación.
La extensión de la obligación hasta el final de la vida de los padres adultos mayores implica que la asistencia no es una responsabilidad temporal ni sujeta a cambios circunstanciales en la relación entre padres e hijos. En otras palabras, mientras los padres vivan y continúen en una situación de necesidad, los hijos están obligados a proporcionarles el apoyo necesario para su subsistencia. Esto incluye no solo el sustento económico, sino también la provisión de cuidados que puedan necesitar debido a la vejez, enfermedad o cualquier otra condición que afecte su capacidad para mantenerse por sí mismos. B. Continuidad del apoyo. La ley garantiza que esta obligación no se detiene ni se suspende por cambios en la situación de los hijos, salvo casos específicos que puedan justificar una revisión judicial. Esta continuidad es fundamental para asegurar que los padres reciban asistencia de manera constante, sin interrupciones que puedan poner en riesgo su bienestar. La asistencia familiar, por lo tanto, debe adaptarse a las circunstancias cambiantes de los padres, como el deterioro de su salud, la pérdida de capacidades físicas o mentales, o la necesidad de un cuidado más intensivo. C. Evaluación periódica de la necesidad. Aunque la obligación se extiende hasta el final de la vida de los padres, es posible que las condiciones específicas de la asistencia necesiten ser revisadas y ajustadas a lo largo del tiempo. Esto se debe a que las necesidades de los padres pueden aumentar o cambiar significativamente a medida que envejecen. Por ejemplo, un padre que inicialmente solo requería apoyo económico para alimentación y vivienda, puede llegar a necesitar cuidados médicos especializados o asistencia personal continua debido a enfermedades crónicas o discapacidades relacionadas con la edad. En estos casos, la ley permite que se soliciten revisiones judiciales para ajustar la cantidad o la naturaleza de la asistencia, asegurando que los hijos continúen cumpliendo con su obligación de manera adecuada a las nuevas circunstancias. El artículo 116 del Código respalda esta flexibilidad, permitiendo modificaciones en la asistencia en función de las necesidades actuales y futuras de los padres. D. Finalización de la obligación. La obligación de asistencia familiar a los padres finaliza con el fallecimiento de estos. Hasta ese momento, los hijos están obligados a proporcionar el apoyo necesario, independientemente de otros factores como el deterioro de sus propias circunstancias económicas, salvo que se disponga lo contrario por una autoridad judicial competente. La ley es clara en establecer que la muerte del padre o madre asistido es el único evento que extingue la obligación, asegurando así una protección total durante toda la vida del progenitor. Consideraciones humanitarias y legales. El hecho de que la obligación se extienda hasta el final de la vida de los padres no solo refleja un mandato legal, sino también un principio profundamente arraigado en consideraciones humanitarias. La sociedad, y en particular la estructura familiar, se basa en el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores a recibir cuidado y respeto en su vejez. La ley refuerza este principio al establecer una obligación legal continua que respalda los valores de solidaridad, respeto y responsabilidad hacia los padres. F. Protecciones adicionales. Para garantizar que esta obligación se cumpla de manera efectiva, la ley también establece mecanismos para proteger a los padres en caso de que los hijos no cumplan voluntariamente con su deber. Como se mencionó en puntos anteriores, los padres tienen el derecho de exigir judicialmente esta asistencia, y el juez puede intervenir para asegurar que se cumpla la obligación de manera adecuada. Esta protección judicial es parte del compromiso de la ley para asegurar que los padres no queden desamparados en ninguna etapa de su vida. La obligación de prestar asistencia familiar a los padres adultos mayores, conforme al artículo 109, parágrafo 4 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, se extiende hasta el término de sus vidas. Esto garantiza un apoyo continuo y adaptativo, asegurando que los padres reciban el cuidado y la asistencia que necesitan durante toda su vejez. La ley no solo establece esta obligación de manera clara, sino que también proporciona los medios para hacerla cumplir, protegiendo a los padres y asegurando que su bienestar sea mantenido hasta el final de sus días. 6. Ajuste según las condiciones. El artículo 116 del Código de las Familias y del Proceso Familiar establece la posibilidad de ajustar la asistencia familiar en función de las variaciones que puedan presentarse tanto en las condiciones económicas de los hijos obligados como en las necesidades de los padres. Esta disposición legal refleja un enfoque flexible y adaptable, que busca garantizar que la asistencia familiar sea siempre justa y proporcional a las circunstancias actuales de ambas partes. A. Variación de las condiciones económicas de los hijos. La ley reconoce que las condiciones económicas de los hijos pueden no ser estáticas y que éstas pueden cambiar por diversas razones, como fluctuaciones en los ingresos, pérdidas de empleo, aumento en los gastos personales,
o cambios en la estructura familiar. El artículo 116 permite que estos cambios sean considerados para ajustar la obligación de asistencia familiar, asegurando que la contribución de cada hijo sea proporcional a su capacidad económica actual. 1. Revisión de la capacidad económica. En caso de que un hijo experimente una disminución significativa en sus ingresos o un aumento en sus responsabilidades financieras, puede solicitar una revisión judicial para ajustar su contribución a la asistencia familiar. El juez evaluará la nueva situación económica del hijo para determinar si es necesario reducir el monto de la asistencia o redistribuir la responsabilidad entre otros hijos que puedan estar en mejores condiciones para asumir una mayor carga. 2. Incremento en los recursos económicos. Por otro lado, si un hijo mejora significativamente su situación económica, ya sea por un aumento en sus ingresos, adquisición de bienes o reducción de otras obligaciones, el juez también puede considerar un ajuste al alza en su contribución. Esto asegura que los padres reciban la asistencia necesaria sin que la carga recaiga desproporcionadamente en un solo hijo, permitiendo una distribución más equitativa de la responsabilidad. B. Cambios en las necesidades de los padres. Las necesidades de los padres pueden cambiar con el tiempo debido a factores como el envejecimiento, enfermedades, discapacidades o cualquier otra circunstancia que pueda aumentar su dependencia. El artículo 116 permite que la cantidad y la naturaleza de la asistencia familiar se ajusten para reflejar estos cambios, garantizando que los padres continúen recibiendo el apoyo adecuado. 1. Incremento en las necesidades. Si los padres desarrollan nuevas necesidades, como requerimientos de atención médica especializada, ayuda para actividades diarias, o mejoras en su vivienda para adaptarse a discapacidades, se puede solicitar una revisión judicial para aumentar el monto de la asistencia familiar. El juez evaluará las nuevas necesidades y ajustará la asistencia para asegurar que éstas sean cubiertas de manera adecuada. 2. Reducción en las necesidades. En casos donde las necesidades de los padres disminuyen, quizás debido a mejoras en su salud o la recepción de asistencia de otras fuentes, como programas sociales o pensiones, también se puede solicitar un ajuste a la baja. Esto evitará que los hijos sigan proporcionando un nivel de asistencia que ya no es necesario, permitiendo una distribución justa y eficiente de los recursos familiares. C. Proceso de ajuste judicial. El proceso para solicitar un ajuste en la asistencia familiar se realiza a través de una solicitud formal ante el juez de familia. Esta solicitud debe estar respaldada por documentación que justifique el cambio en las condiciones económicas de los hijos o en las necesidades de los padres. Una vez recibida la solicitud, el juez realizará una evaluación detallada y podrá convocar a una audiencia para escuchar a ambas partes antes de tomar una decisión. El juez tiene la autoridad para modificar el monto de la asistencia familiar, redistribuir la responsabilidad entre los hijos, o incluso establecer nuevos términos para la prestación de la asistencia, todo con el objetivo de mantener un equilibrio justo entre las necesidades de los padres y las capacidades de los hijos. D. Importancia de la flexibilidad en la asistencia familiar. La disposición contenida en el artículo 116 subraya la importancia de mantener un enfoque flexible en la asistencia familiar. Este enfoque reconoce que las condiciones de vida cambian y que tanto los hijos como los padres pueden enfrentar nuevas realidades que requieren ajustes en la manera en que se presta la asistencia. La capacidad de ajustar la asistencia según las circunstancias garantiza que esta obligación se cumpla de manera justa y equitativa a lo largo del tiempo, protegiendo los derechos y el bienestar de ambas partes. Protección de los derechos de ambas partes. Finalmente, la posibilidad de ajustar la asistencia familiar según las condiciones actuales protege los derechos de los padres a recibir el apoyo que necesitan y, al mismo tiempo, protege a los hijos de cargas financieras que podrían volverse insostenibles. Este equilibrio es fundamental para mantener la armonía familiar y asegurar que la asistencia se preste de manera que beneficie a todos los involucrados, respetando las capacidades y limitaciones de cada uno. El artículo 116 del Código de las Familias y del Proceso Familiar permite la flexibilidad necesaria para ajustar la asistencia familiar según las variaciones en las condiciones económicas de los hijos y las necesidades cambiantes de los padres. Este mecanismo legal garantiza que la asistencia se mantenga justa y proporcional a lo largo del tiempo, asegurando que los padres reciban el apoyo adecuado mientras se respeta la capacidad económica de los hijos. La posibilidad de realizar ajustes periódicos a través de la intervención judicial refleja un compromiso con la equidad y la adaptabilidad en la prestación de la asistencia familiar. Resumen. En la práctica, para garantizar la asistencia familiar a los padres adultos mayores,
1. Evalúe la necesidad de los padres. 2. Determine el orden de obligación. Si no hay cónyuge capaz, la responsabilidad recae en los hijos. 3. Distribuya la responsabilidad entre los hijos de manera proporcional a sus capacidades económicas. 4. Recurra a la justicia si la asistencia no es prestada voluntariamente. 5. Asegure que la asistencia continúe hasta el final de la vida de los padres, ajustando la cantidad según sea necesario. Este enfoque garantiza que los padres reciban el apoyo necesario conforme a la ley, asegurando su bienestar y dignidad en la última etapa de sus vidas. Capítulo 2. Principios que fundan la pretensión. Para fundamentar una pretensión de solicitar asistencia familiar para los padres bajo la Ley N-Grado 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, se deben considerar varios principios establecidos en el propio cuerpo normativo. Estos principios sirven de base tanto legal como moral para argumentar la obligación de los hijos de prestar asistencia a sus padres cuando éstos se encuentran en una situación de necesidad. Los principales principios involucrados son los siguientes. 1. Principio de solidaridad. El artículo 6, inciso B, del Código establece el principio de solidaridad como fundamental en las relaciones familiares. Este principio implica que los miembros de la familia deben identificarse con los derechos y responsabilidades de la vida familiar, actuando con comprensión mutua, participación y cooperación. En el contexto de la asistencia familiar a los padres, la solidaridad se manifiesta en el deber de los hijos de cuidar y proveer los recursos necesarios para el bienestar de sus padres cuando éstos no pueden valerse por sí mismos. 2. Principio de protección a las familias. El artículo 6, inciso A, establece que el Estado tiene como rol fundamental la protección integral de las familias. Este principio implica que las leyes deben garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los miembros de la familia, incluyendo el derecho de los padres a recibir asistencia de sus hijos en casos de necesidad. Este principio sustenta la pretensión de solicitar asistencia familiar, ya que busca asegurar la estabilidad y bienestar de la familia como un todo. 3. Principio de dignidad. El artículo 6, inciso F, consagra el principio de dignidad, que exige que las relaciones familiares, así como las decisiones de las autoridades del Estado, resguarden permanentemente los derechos de los miembros de la familia sin menoscabar su condición humana. Este principio es clave para argumentar que la falta de asistencia a los padres en situación de necesidad podría vulnerar su dignidad y, por lo tanto, los hijos tienen la obligación de asegurar que sus padres vivan con dignidad en todas las etapas de su vida. 4. Principio de responsabilidad. El artículo 3, inciso y menciona el principio de responsabilidad como uno de los valores inherentes a los derechos de las familias. Este principio se relaciona directamente con la obligación de los hijos de asumir su rol en el cuidado y la protección de sus padres, reconociendo que la responsabilidad de la familia no solo recae en un individuo, sino que se comparte entre todos sus miembros. 5. Protección de personas en situación de vulnerabilidad. El artículo 5 destaca la protección de personas en situación de vulnerabilidad, que incluye a los adultos mayores que puedan encontrarse en una situación de necesidad. La ley reconoce la obligación de proteger a estos individuos, lo que refuerza la pretensión de asistencia familiar, ya que los padres que no pueden valerse por sí mismos caen en esta categoría de vulnerabilidad. 6. Derecho a la asistencia familiar. Finalmente, el artículo 109 define la asistencia familiar como un derecho y una obligación que surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de la familia. Este derecho es exigible judicialmente si no se presta de manera voluntaria. En el caso de los padres, la ley estipula que tienen derecho a recibir asistencia hasta el término de sus vidas, reforzando la pretensión de que los hijos deben proveer el apoyo necesario de manera continua. Estos principios, que están profundamente arraigados en la Ley N-Grado 603, sirven como base sólida para fundamentar una solicitud de asistencia familiar en favor de los padres, garantizando que reciban el cuidado y apoyo necesarios para vivir dignamente durante toda su vida. Capítulo 3. Fundamentos de la CID y su jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, aborda de manera indirecta temas relacionados con la asistencia familiar, especialmente en el contexto de la protección de personas vulnerables, como los adultos mayores, bajo el marco de derechos humanos. Aunque no existe una jurisprudencia específica que trate exclusivamente sobre la obligación de asistencia familiar a los padres, varios casos y principios desarrollados por la CID pueden ser relevantes en este contexto. 1. Caso Ximénez López vs. Brasil 2006. En este caso, la CID se centró en la obligación del Estado de proteger a personas en situación de vulnerabilidad,
como adultos mayores o personas con discapacidad, quienes necesitan cuidado y asistencia continua. El tribunal enfatizó la importancia de la atención digna y adecuada para las personas en instituciones, lo que puede extrapolarse al deber de los hijos de cuidar a sus padres en situaciones similares. La Corte subrayó que el abandono y la falta de cuidados adecuados constituyen una violación del derecho a la integridad personal y a la dignidad humana. Caso Ximénez López vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Párrafo 103. La Corte estima que los Estados partes tienen la obligación de tomar medidas positivas para asegurar la protección de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad mental, en este caso, y asegurar que sus derechos a la vida y a la integridad personal sean efectivamente garantizados en la práctica. Párrafo 126. El derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, protege a toda persona contra la injerencia arbitraria o abusiva en su vida personal, así como de condiciones que puedan poner en peligro su dignidad humana. 2. Caso Atalarrifo y Niñas vs. Chile 2012. Este caso se centró en los derechos de la familia, donde la CID reafirmó la importancia del respeto y protección de la familia como unidad básica de la sociedad. Aunque el caso no se refería directamente a la asistencia familiar a los padres, la decisión destacó la importancia del apoyo mutuo dentro de la familia, lo que incluye la responsabilidad de los hijos hacia sus padres, especialmente en su vejez. Caso Atalarrifo y Niñas vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Párrafo 161. La Corte considera que los Estados deben respetar y proteger la vida familiar y que dentro de este deber se encuentra la obligación de asegurar que las decisiones sobre la familia, incluyendo la responsabilidad de los hijos hacia sus padres, se tomen en el mejor interés de los miembros más vulnerables de la familia. 3. Opinión consultiva OC 17/2002. En esta opinión consultiva sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño, la CID discutió el concepto de la familia y el deber de proteger a sus miembros más vulnerables, lo cual podría aplicarse por analogía a los adultos mayores. La Corte indicó que los Estados tienen el deber de garantizar que los derechos de los miembros más vulnerables de la familia sean respetados, lo que incluye asegurar que las familias, incluyendo los hijos, cumplan con sus responsabilidades hacia estos miembros. Opinión consultiva OC 17/2002 sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño, 28 de agosto de 2002. Párrafo 71. El concepto de familia debe entenderse en un sentido amplio, reconociendo no solo las relaciones biológicas, sino también aquellas de carácter afectivo, y dentro de este marco, los Estados tienen el deber de proteger a los miembros más vulnerables de la familia, como los adultos mayores, asegurando que reciban el cuidado necesario. 4. Caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil 2017. En este caso, la CID reiteró que el Estado tiene un deber de proteger a los individuos de abusos y de proporcionar un entorno donde los derechos de las personas vulnerables, como los ancianos, sean respetados. Aunque este caso no aborda directamente la asistencia familiar, subraya la obligación de brindar protección y cuidado a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, incluyendo la responsabilidad de los familiares directos, como los hijos. Caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Párrafo 222. El Estado tiene la obligación de garantizar que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como los ancianos, reciban la protección adecuada contra abusos y negligencia, asegurando un entorno en el cual sus derechos sean respetados. La jurisprudencia de la CID no trata de manera directa la asistencia familiar a los padres, pero los principios desarrollados en sus decisiones refuerzan la importancia de proteger a las personas vulnerables, como los adultos mayores, y de asegurar que reciban el cuidado y apoyo necesario, lo que incluye la obligación de los hijos de asistir a sus padres cuando estos no pueden valerse por sí mismos. Estos principios pueden servir de guía para interpretar las obligaciones de asistencia familiar dentro del marco de los derechos humanos en la región. Capítulo 3. Modelo explicativo del Memorial de Asistencia Familiar para Padres. El siguiente modelo de Memorial de Asistencia Familiar se ha elaborado como una guía para ayudar a quienes necesiten presentar una demanda de asistencia familiar en favor de sus padres. Este modelo está diseñado para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 259 del Código de las Familias y del Proceso Familiar de Bolivia, asegurando que la demanda se presente de manera completa y adecuada ante la autoridad judicial competente. 1. Encabezado del memorial.
El encabezado del memorial es la primera parte de cualquier documento legal presentado ante un tribunal y tiene la función de identificar al destinatario de la demanda, que en este caso es el juez encargado del área específica de materia familiar. Es esencial que este encabezado se redacte de manera precisa para asegurar que la demanda sea correctamente dirigida y procesada. A. Importancia de la precisión en el encabezado. El nombre del juez y del juzgado deben ser indicados de manera clara y exacta. Esto no solo facilita el trámite del proceso, sino que también demuestra el respeto y formalidad con que se aborda la autoridad judicial. En la práctica, cualquier error en esta sección podría causar demoras innecesarias, ya que el documento podría ser redirigido o, en el peor de los casos, rechazado por falta de especificidad. Por ejemplo, en un memorial de asistencia familiar presentado ante el juzgado público en materia familiar de ciudad, el encabezado correcto sería: Señor /a juez /a del juzgado público en materia familiar de ciudad. Este detalle asegura que la demanda llegue al juzgado correspondiente, donde será revisada por el juez especializado en asuntos de familia. B. Elementos específicos del encabezado. El encabezado incluye: 1. La mención del juez /a, utilizando siempre señor /a juez /a, según corresponda, seguido del tipo de juzgado, en este caso, público en materia familiar. 2. Especificación del juzgado. Indicar el número de juzgado y la ciudad o distrito, para asegurar que la demanda sea dirigida al tribunal correcto. C. Ejemplo práctico. Supongamos que un litigante en Villa Serrano necesita presentar una demanda de asistencia familiar. El encabezado adecuado sería: Señor /a juez /a del juzgado público mixto en lo civil y comercial de familia, niñez y adolescencia e instrucción penal primero de Villa Serrano. Este ejemplo no solo especifica la materia y jurisdicción del juzgado, sino que también incluye todos los elementos necesarios para una presentación formal y ordenada. 2. Identificación del demandante. La identificación del demandante en un memorial es un elemento fundamental para asegurar que la autoridad judicial tenga claridad sobre la persona que está presentando la demanda. Esta sección no solo cumple con una función formal, sino que también establece la legitimidad del demandante para actuar en el proceso judicial. En el artículo 259 del Código de las Familias y del Proceso Familiar se establece la obligación de consignar datos específicos que permitan identificar de manera clara e inequívoca al demandante. Estructura general: nombre completo del demandante, con cédula de identidad N grados, número de cédula, mayor de edad, profesión u ocupación, con domicilio en, dirección completa, hábil en toda forma de derecho. A. Nombre completo del demandante. El nombre completo del demandante es el primer dato que se debe proporcionar. Este debe incluir los nombres y apellidos tal como aparecen en la cédula de identidad del demandante. Este dato es esencial porque permite que la autoridad judicial identifique correctamente a la persona que está iniciando el proceso, evitando cualquier confusión con otras personas que puedan tener nombres similares. La precisión en este punto es vital para garantizar que el proceso se lleve a cabo sin errores administrativos que podrían retrasar la tramitación de la demanda. B. Número de cédula de identidad. El número de cédula de identidad es un dato indispensable que permite verificar la identidad del demandante. Este número es único y exclusivo de cada ciudadano, lo que facilita la verificación y asegura que la persona que presenta la demanda sea efectivamente quien dice ser. Además, la inclusión del número de cédula es un requisito legal que ayuda a prevenir fraudes y asegura la transparencia del proceso. C. Mayor de edad. Indicar que el demandante es mayor de edad es relevante porque confirma que la persona tiene la capacidad legal para iniciar un proceso judicial por su cuenta, sin necesidad de un tutor o representante. La mayoría de edad confiere plena capacidad de obrar, lo que significa que el demandante puede tomar decisiones legales y asumir responsabilidades dentro del proceso. D. Profesión u ocupación. La profesión u ocupación del demandante, aunque no siempre es obligatoria, puede proporcionar contexto adicional que ayude al juez a comprender mejor la situación del demandante. Este dato puede ser particularmente relevante en casos donde la capacidad económica o el contexto laboral del demandante son factores importantes a considerar en el proceso. E. Domicilio completo. El domicilio del demandante debe ser especificado con detalle, incluyendo la calle, número de la casa o edificio, barrio o zona, ciudad y cualquier otro dato que sea necesario para localizar al demandante. Este dato es fundamental porque todas las notificaciones judiciales se enviarán a esta dirección y cualquier error podría resultar en notificaciones no recibidas y potenciales problemas en la tramitación del caso. F.
hábil en toda forma de derecho. Esta expresión indica que el demandante está en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que no existe ninguna incapacidad legal que le impida actuar en el proceso. Esta afirmación es una formalidad que garantiza al juez que el demandante tiene la capacidad legal necesaria para presentar la demanda y participar en el proceso judicial. Ejemplo práctico. Supongamos que el demandante es Juan Pérez López, un maestro de 35 años, que reside en la ciudad de La Paz. La identificación del demandante en el memorial sería Juan Pérez López, con cédula de identidad N grados 345-6789 LP, mayor de edad, maestro, con domicilio en calle Las Flores número 123, zona central, La Paz. Hábil en toda forma de derecho. Este ejemplo cumple con los requisitos legales y proporciona toda la información necesaria para que la autoridad judicial pueda identificar claramente al demandante y proceder con el proceso judicial de manera ordenada y sin contratiempos. La sección de identificación del demandante es esencial para garantizar que el proceso judicial se desarrolle de manera eficiente y transparente. Incluir el nombre completo, número de cédula, edad, profesión y domicilio asegura que la autoridad judicial pueda contactar y verificar al demandante sin dificultades, cumpliendo con las exigencias legales establecidas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar. Este paso, aunque sencillo, es fundamental para la correcta presentación y tramitación de la demanda. 3. Identificación del demandado. La identificación del demandado en un memorial es una sección que requiere especial atención, ya que asegura que la demanda sea dirigida correctamente y que las notificaciones judiciales lleguen a la persona adecuada. Este proceso es fundamental para garantizar que el demandado tenga conocimiento del proceso en su contra y pueda ejercer su derecho a la defensa. Según el artículo 259 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, es obligatorio proporcionar datos claros y precisos del demandado. Estructura general, nombre completo del demandado, con cédula de identidad N grados, número de cédula del demandado, domiciliado en, dirección del demandado, lugar de trabajo, si es conocido. A. Nombre completo del demandado. El nombre completo del demandado debe ser especificado de manera precisa para evitar cualquier tipo de confusión con otras personas que puedan tener nombres similares. Es fundamental que se utilice el nombre tal como aparece en su cédula de identidad o en documentos oficiales, lo que asegura la correcta identificación del individuo contra quien se está presentando la demanda. B. Número de cédula de identidad. El número de cédula de identidad es un identificador único que asegura que la demanda está dirigida a la persona correcta. Incluir este número es esencial para evitar errores administrativos y garantizar que las acciones legales se apliquen al demandado específico. Este dato es especialmente importante en situaciones donde el nombre del demandado puede ser común o similar a otros. C. Domicilio del demandado. El domicilio del demandado debe ser especificado con la mayor precisión posible, incluyendo detalles como calle, número de casa o edificio, barrio o zona, y ciudad. Este dato es crucial porque todas las notificaciones judiciales y citaciones se enviarán a esta dirección. Un error en esta información podría resultar en notificaciones no recibidas, lo que podría retrasar el proceso judicial o incluso invalidarlo si el demandado no es debidamente notificado. D. Lugar de trabajo. Incluir el lugar de trabajo del demandado, si es conocido, es una práctica recomendable, aunque no siempre obligatoria. Este dato adicional puede ser útil para facilitar la citación en caso de que el demandado no sea localizado en su domicilio. Además, conocer el lugar de trabajo del demandado puede ser relevante en el contexto de determinar su capacidad económica, especialmente en casos de demandas relacionadas con asistencia familiar. Ejemplo práctico. Supongamos que el demandado es Carlos Gómez Rodríguez, quien reside en la ciudad de Cochabamba y trabaja en una empresa constructora. La identificación del demandado en el memorial sería Carlos Gómez Rodríguez, con cédula de identidad N grados 456-7890 CVA, domiciliado en Avenida del Sol número 789, zona norte, Cochabamba, y trabajando en la empresa constructora Los Andes, situada en calle Comercio número 123. Este ejemplo proporciona toda la información necesaria para que el juzgado pueda identificar correctamente al demandado y realizar las notificaciones y citaciones correspondientes de manera eficaz. La correcta identificación del demandado en un memorial es un paso esencial para garantizar que la demanda se procese de manera efectiva. Incluir el nombre completo, número de cédula, domicilio y, si es posible, el lugar de trabajo, asegura que las notificaciones lleguen a la persona correcta y que el proceso judicial se desarrolle sin contratiempos.
La precisión en esta sección es fundamental para evitar errores que puedan retrasar o invalidar el proceso legal. 4. Relato de los hechos. El relato de los hechos es una parte fundamental del memorial, ya que es aquí donde se expone de manera detallada y precisa la situación que motiva la demanda de asistencia familiar. En esta sección, se debe narrar de forma clara y ordenada los eventos y circunstancias que justifican la necesidad de la intervención judicial. El objetivo es proporcionar al juez un contexto suficiente para entender por qué se presenta la demanda y qué se espera obtener con ella. Estructura general. Señor /a juez /a, por medio del presente memorial, solicito asistencia familiar en favor de mi madre /padre, nombre completo del padre o madre, quien se encuentra en una situación de necesidad debido a describir la situación de necesidad, como problemas de salud, falta de ingresos, etc. El demandado, mi hijo /hija, nombre completo del demandado, ha incumplido con su deber de asistir económicamente a su progenitor, lo que ha agravado la situación de necesidad mencionada. A. Introducción del relato. El relato debe comenzar con una introducción que identifique claramente el propósito de la demanda. Se debe especificar que se trata de una solicitud de asistencia familiar en favor de uno de los padres. Esto es fundamental para que el juez entienda desde el inicio el tipo de acción que se está proponiendo. B. Descripción de la situación de necesidad. La situación de necesidad del progenitor es el núcleo de la demanda. Es importante que esta parte del relato sea detallada y específica. Se deben incluir todas las circunstancias que demuestren que el padre o la madre se encuentra en una situación donde no puede satisfacer sus necesidades básicas por sí mismo. Esto podría incluir problemas de salud, falta de ingresos suficientes, edad avanzada, discapacidades o cualquier otra situación que comprometa su bienestar. Por ejemplo, mi madre, María Pérez de López, de 75 años de edad, se encuentra en una situación de extrema necesidad debido a su avanzada edad y los problemas de salud que enfrenta. Actualmente, sufre de diabetes y hipertensión, lo que requiere de medicación constante y visitas regulares al médico. Además, sus ingresos son insuficientes para cubrir los costos de su tratamiento médico y su manutención diaria, ya que solo cuenta con una pensión mínima de jubilación. C. Incurrimiento del demandado en el incumplimiento de sus obligaciones. Después de establecer la situación de necesidad del progenitor, es esencial describir cómo el demandado, que es uno de los hijos, ha incumplido con su obligación legal y moral de asistir a su padre o madre. Se debe detallar cómo el demandado ha omitido, retrasado o directamente negado la ayuda económica o el cuidado necesario, agravando así la situación de necesidad del progenitor. Por ejemplo, el demandado, mi hijo Juan López Pérez, de 40 años de edad, ha incumplido con su deber de asistir económicamente a su madre, a pesar de que tiene los medios para hacerlo. Durante los últimos 6 meses, no ha proporcionado ninguna ayuda financiera ni ha mostrado interés en el bienestar de su madre, a pesar de que se le ha solicitado en varias ocasiones. Esta falta de apoyo ha agravado considerablemente la situación de necesidad de mi madre, dejándola en una posición de vulnerabilidad. D. Cierre del relato y conexión con la demanda. El relato debe concluir con una breve afirmación que conecte los hechos narrados con la solicitud específica de la demanda. Esto ayuda a consolidar la necesidad de la intervención judicial para remediar la situación descrita. Por ejemplo, por lo tanto, ante la situación de necesidad en la que se encuentra mi madre y el incumplimiento reiterado de mi hijo Juan López Pérez, me veo en la necesidad de solicitar formalmente asistencia familiar ante su autoridad para asegurar que mi madre reciba el apoyo necesario para vivir con dignidad. Ejemplo práctico. Señor /a juez /a, por medio del presente memorial, solicito asistencia familiar en favor de mi madre, María Pérez de López, quien se encuentra en una situación de necesidad debido a su avanzada edad, problemas de salud como diabetes e hipertensión y la insuficiencia de sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas. El demandado, mi hijo Juan López Pérez, ha incumplido con su deber de asistir económicamente a su progenitor, lo que ha agravado la situación de necesidad mencionada. A pesar de sus recursos económicos, no ha proporcionado la ayuda necesaria para su madre, lo que me obliga a recurrir a su autoridad para garantizar el bienestar de mi madre. El relato de los hechos debe ser claro, conciso y específico, proporcionando al juez una visión completa de la situación que justifica la demanda. Es vital que se detallen tanto la situación de necesidad del progenitor como el incumplimiento del demandado.
asegurando que el juez tenga toda la información necesaria para comprender la gravedad del caso y la necesidad de intervención. Este relato no solo fundamenta la demanda, sino que también guía al juez en la toma de decisiones que protejan los derechos de la persona en situación de vulnerabilidad. 5. Fundamento de derecho. El fundamento de derecho es una sección clave en cualquier demanda, ya que es aquí donde se conectan los hechos narrados con las disposiciones legales que justifican la pretensión del demandante. En el caso de una demanda de asistencia familiar para padres, el artículo 109 del Código de las Familias y del Proceso Familiar establece claramente el derecho de los padres a recibir asistencia de sus hijos. Este derecho se basa en la obligación legal de los hijos de proporcionar los recursos necesarios para asegurar la subsistencia y el bienestar de sus progenitores. Estructura general. La presente demanda se fundamenta en el artículo 109 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, que establece el derecho de los padres a recibir asistencia familiar de sus hijos hasta el término de sus vidas. Este derecho es exigible judicialmente cuando no se presta voluntariamente y se debe ajustar a las necesidades del beneficiario y a los recursos del obligado, conforme al artículo 116 del mismo Código. A. Artículo 109. Derecho a la asistencia familiar. El artículo 109 del Código de las Familias es el pilar sobre el cual se fundamenta la demanda de asistencia familiar. Este artículo establece que los padres tienen derecho a recibir asistencia de sus hijos en situaciones de necesidad y que dicha asistencia debe cubrir lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Este derecho es irrenunciable y se extiende hasta el término de la vida de los padres. Este fundamento legal es esencial porque establece una obligación concreta y exigible que los hijos tienen hacia sus padres. Al presentar la demanda, es necesario destacar que esta obligación no es solo moral, sino también legal, y que su incumplimiento puede ser demandado judicialmente. Por ejemplo, en el fundamento de derecho se podría citar el artículo de la siguiente manera. La presente demanda se ampara en el artículo 109 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, que estipula que la asistencia familiar es un derecho que los padres pueden exigir a sus hijos cuando no pueden valerse por sí mismos, garantizando así que sus necesidades básicas sean cubiertas de manera digna y adecuada. B. Artículo 116. Ajuste de la asistencia familiar. El artículo 116 complementa el fundamento de la demanda al especificar que la asistencia familiar debe ajustarse a las necesidades del beneficiario y a las capacidades económicas del obligado. Esto implica que la asistencia no es un monto fijo, sino que debe adaptarse a las circunstancias particulares del caso. Este artículo asegura que el juez tenga la facultad de determinar un monto justo y proporcional, considerando tanto las necesidades del progenitor como los recursos disponibles de los hijos. Por ejemplo, conforme al artículo 116 del mismo Código, se solicita que el monto de la asistencia familiar sea determinado por su autoridad de manera proporcional a las necesidades de la madre/padre y a los recursos económicos del demandado, asegurando así que la obligación se cumpla de manera justa y equitativa. C. Importancia de vincular los hechos con la ley. La función del fundamento de derecho es vincular directamente los hechos narrados con las disposiciones legales aplicables. Esto no solo fortalece la demanda, sino que también proporciona al juez una base legal clara sobre la cual tomar una decisión. Al fundamentar la demanda en artículos específicos del Código, se demuestra que la solicitud del demandante no es arbitraria, sino que está respaldada por el marco legal vigente. D. Ejemplo práctico. La presente demanda se fundamenta en el artículo 109 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, que establece el derecho de los padres a recibir asistencia familiar de sus hijos hasta el término de sus vidas. Este derecho es exigible judicialmente cuando no se presta voluntariamente y se debe ajustar a las necesidades del beneficiario y a los recursos del obligado, conforme al artículo 116 del mismo Código. En el caso que nos ocupa, la madre del demandante, María Pérez, se encuentra en una situación de necesidad debido a su avanzada edad y problemas de salud, lo que justifica la intervención judicial para asegurar que reciba el apoyo necesario de su hijo, Juan López. Conclusión. El fundamento de derecho es una sección esencial en cualquier demanda, ya que establece la conexión directa entre los hechos y la normativa legal aplicable. Al basar la demanda en artículos específicos como el 109 y el 116 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, se proporciona al juez una guía clara para entender la legalidad de la solicitud y tomar una decisión informada. Este enfoque asegura que la demanda esté bien fundamentada y que el proceso judicial pueda avanzar de manera estructurada y eficaz. 6. Petición concreta.
La sección de la petición concreta en un memorial es una de las más importantes, ya que establece de manera clara y directa lo que el demandante solicita al juez. En este apartado, se deben formular de forma específica y detallada las acciones que se pide que la autoridad judicial tome en respuesta a la demanda. Es esencial que estas peticiones sean precisas para que el juez pueda entender claramente lo que se espera que resuelva en su fallo. Estructura general. En virtud de lo expuesto, solicito a su autoridad. 1. Se admita la presente demanda de asistencia familiar en contra de nombre completo del demandado. 2. Se declare probada la demanda y se establezca un monto de asistencia familiar de monto solicitado, BS, mensuales en favor de mi madre / padre, nombre completo del padre o madre. 3. Se ordene el pago retroactivo desde la fecha de la presentación de esta demanda, incluyendo las costas del proceso. A. Admisión de la demanda. La primera solicitud que se hace al juez es la admisión de la demanda. Esto es un paso procesal fundamental, ya que una vez que la demanda es admitida, el proceso judicial formalmente inicia. La admisión implica que el juez ha revisado la demanda y ha encontrado que cumple con los requisitos legales básicos, permitiendo así que el caso avance hacia las etapas de citación, audiencia y resolución. Por ejemplo, 1. Se admita la presente demanda de asistencia familiar en contra de Juan López Pérez. Esta solicitud es directa y establece el primer objetivo del memorial, que el caso sea considerado y procesado por el tribunal. B. Declaración de la demanda como probada y establecimiento del monto de asistencia familiar. La segunda petición es que el juez declare probada la demanda y establezca un monto específico de asistencia familiar. En este punto, es importante que el demandante proponga un monto que considere justo y adecuado para cubrir las necesidades del progenitor. Este monto debe estar respaldado por los hechos y pruebas presentados, como gastos médicos, de alimentación, vivienda y otros requerimientos básicos. Por ejemplo, 2. Se declare probada la demanda y se establezca un monto de asistencia familiar de 1000 BS mensuales en favor de mi madre, María Pérez de López. Este pedido especifica claramente la cantidad solicitada, lo que facilita al juez la tarea de determinar si el monto es razonable y cómo se debe ajustar en función de la capacidad económica del demandado. C. Orden de pago retroactivo y costas del proceso. Finalmente, la tercera petición es que el juez ordene el pago retroactivo de la asistencia familiar desde la fecha en que se presentó la demanda. Esto es especialmente relevante en casos donde el demandado ha estado omitiendo su responsabilidad por un periodo prolongado. Además, se solicita que se incluyan las costas del proceso, lo que significa que el demandado debería cubrir los gastos legales en los que ha incurrido el demandante para llevar a cabo la demanda. Por ejemplo, 3. Se ordene el pago retroactivo desde la fecha de la presentación de esta demanda, incluyendo las costas del proceso. Esta petición busca asegurar que el demandante sea compensado por el tiempo en que el demandado no cumplió con su obligación y que no se vea perjudicado por los costos asociados al litigio. D. Ejemplo completo de petición concreta. En virtud de lo expuesto, solicito a su autoridad. 1. Se admita la presente demanda de asistencia familiar en contra de Juan López Pérez. 2. Se declare probada la demanda y se establezca un monto de asistencia familiar de 1000 BS mensuales en favor de mi madre, María Pérez de López. 3. Se ordene el pago retroactivo desde la fecha de la presentación de esta demanda, incluyendo las costas del proceso. La petición concreta es la culminación de todo el memorial, donde se resumen las solicitudes específicas que se hacen al juez. Es esencial que esta sección sea clara, directa y detallada, para que no quede ninguna duda sobre lo que se está solicitando. Cada punto de la petición debe estar respaldado por los hechos y fundamentos legales expuestos previamente, asegurando que el juez tenga una guía clara para dictar su resolución en favor del demandante. 7. Medidas cautelares, opcional. Las medidas cautelares son herramientas legales que pueden solicitarse en situaciones donde es necesario asegurar de manera inmediata la protección de los derechos del demandante mientras se tramita la causa principal. En el contexto de una demanda de asistencia familiar, estas medidas son particularmente relevantes cuando el estado de necesidad del progenitor es tal que requiere un apoyo económico urgente. La finalidad de las medidas cautelares es evitar que el demandante sufra un daño irreparable durante el tiempo que dure el proceso judicial. Estructura general. Dado el estado de necesidad de mi madre / padre,
Solicito a su autoridad que se dispongan las medidas cautelares necesarias para garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar mientras se tramita la presente causa. A. Justificación de las medidas cautelares. Para solicitar medidas cautelares, es necesario demostrar que existe un estado de necesidad que requiere intervención inmediata. Esto puede estar relacionado con situaciones como la falta de recursos para cubrir necesidades básicas, problemas de salud que requieren tratamiento inmediato, o cualquier circunstancia que ponga en riesgo la vida o el bienestar del progenitor. Las medidas cautelares pueden incluir, por ejemplo, la retención de un porcentaje de los ingresos del demandado o la orden de un pago provisional mientras se resuelve el fondo del asunto. Estas medidas aseguran que, aunque el proceso pueda tardar en resolverse, el demandante no quede desprotegido durante ese tiempo. Por ejemplo, si la madre del demandante requiere tratamiento médico urgente que no puede esperar a la resolución final del juicio, se puede solicitar una medida cautelar que obligue al demandado a cubrir estos costos de manera inmediata. B. Solicitud de medidas cautelares. La solicitud de medidas cautelares debe ser clara y específica, detallando exactamente qué tipo de medida se solicita y por qué es necesaria. Es importante que el demandante explique al juez la urgencia de la situación y cómo la falta de una medida provisional podría causar un daño significativo. Por ejemplo, dado que mi madre, María Pérez, padece de una enfermedad crónica que requiere tratamiento médico constante, solicito a su autoridad que ordene al demandado, Juan López, el pago provisional de 500 BS mensuales mientras se resuelve la presente demanda, con el fin de cubrir los costos de su tratamiento y medicamentos, los cuales son indispensables para su salud y bienestar. C. Impacto y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen un carácter provisional, es decir, son temporales y se aplican mientras se resuelve el fondo de la cuestión en la demanda principal. Estas medidas pueden ser modificadas, levantadas o confirmadas en la sentencia final, dependiendo de cómo evolucione el proceso y de las pruebas que se presenten. Es esencial que la medida cautelar solicitada sea proporcional a la situación que se pretende proteger y que no cause un perjuicio innecesario al demandado. El juez evaluará la solicitud y determinará si la medida es justificada y necesaria para asegurar los derechos del demandante. D. Ejemplo completo de solicitud de medidas cautelares. Dado el estado de necesidad de mi madre, María Pérez, quien requiere atención médica constante y no dispone de los recursos necesarios para cubrir dichos gastos, solicito a su autoridad que se dispongan las medidas cautelares necesarias para garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar mientras se tramita la presente causa. En particular, solicito que se ordene al demandado, Juan López, el pago provisional de 500 BS mensuales para cubrir los costos de los tratamientos médicos, hasta que se emita la sentencia definitiva en este proceso. Conclusión. Las medidas cautelares son un recurso fundamental en situaciones donde es necesario proteger de manera inmediata los derechos de una persona en situación de vulnerabilidad. En el contexto de una demanda de asistencia familiar, estas medidas pueden marcar la diferencia entre la protección efectiva de un progenitor necesitado y el riesgo de que su situación se deteriore mientras se resuelve el proceso judicial. Al solicitar una medida cautelar, es importante ser específico y claro, justificando la urgencia y necesidad de la intervención judicial. 8. Prueba documental. La prueba documental es un elemento esencial en la presentación de una demanda, ya que proporciona soporte tangible y verificable a los hechos alegados en el memorial. En el contexto de una demanda de asistencia familiar, la prueba documental cumple la función de demostrar ante la autoridad judicial tanto la legitimidad del demandante como la situación de necesidad que justifica la solicitud de asistencia. Este apartado del memorial es donde se enumeran y describen todos los documentos que se adjuntan para sustentar la demanda. Estructura general. Asterisco acompaño a la presente demanda la siguiente documentación. 1. Fotocopia de mi cédula de identidad. 2. Listar cualquier otra prueba documental relevante, como certificados médicos, pruebas de ingresos, etc. A. Función y relevancia de la prueba documental. La prueba documental es fundamental para corroborar los hechos presentados en la demanda. Cada documento adjunto tiene un propósito específico, ya sea identificar al demandante, demostrar la relación familiar con el beneficiario, evidenciar la situación de necesidad del progenitor, o confirmar el incumplimiento del demandado en sus obligaciones de asistencia familiar. Al presentar estos documentos, el demandante fortalece su posición y facilita al juez la evaluación del caso. B. Tipos de documentos comunes. 1. Fotocopia de la cédula de identidad,
Este documento verifica la identidad del demandante y es un requisito básico en cualquier procedimiento legal. Es fundamental para que la autoridad judicial pueda reconocer oficialmente al demandante como parte legítima en el proceso. 2. Certificados médicos. En casos donde se argumenta que el progenitor requiere asistencia debido a problemas de salud, los certificados médicos son esenciales. Estos documentos deben ser recientes y especificar la naturaleza de la enfermedad o condición, así como los tratamientos o cuidados necesarios. 3. Pruebas de ingresos. Para justificar la situación de necesidad, es útil incluir documentación que demuestre los ingresos actuales del progenitor, como comprobantes de pensión, estados de cuenta bancaria, o cualquier otra evidencia que muestre la insuficiencia de recursos para cubrir sus necesidades básicas. 4. Recibos de gastos. Recibos que muestren los gastos recurrentes en alimentación, medicamentos, vivienda, entre otros. Ayudan a evidenciar las necesidades económicas que enfrenta el progenitor y refuerzan la solicitud de asistencia. 5. Certificados de nacimiento o de matrimonio. Estos documentos sirven para probar la relación familiar entre el demandante y el beneficiario de la asistencia familiar, lo cual es un elemento esencial en la demanda. C. Organización y presentación de la prueba documental. Es importante que los documentos presentados estén claramente organizados y que cada uno esté acompañado de una breve explicación de su relevancia para el caso. Además, se deben adjuntar copias simples de los documentos, conservando los originales para presentarlos en caso de que la autoridad judicial lo solicite. Por ejemplo, acompaño a la presente demanda la siguiente documentación. 1. Fotocopia de mi cédula de identidad, para acreditar mi identidad como demandante. 2. Certificado médico de mi madre, María Pérez de López, emitido por el Dr. Juan Morales el 15 de agosto de 2023. Donde se detallan sus condiciones de salud y la necesidad de tratamientos médicos continuos. 3. Recibos de compra de medicamentos de los últimos 3 meses, que muestran los costos recurrentes de su tratamiento. 4. Certificado de nacimiento de mi madre, que acredita nuestra relación familiar directa. D. Importancia de la prueba documental en el proceso judicial. La presentación adecuada de la prueba documental es fundamental para el éxito de la demanda. Estos documentos no solo sustentan los hechos alegados, sino que también proporcionan al juez una base objetiva para tomar decisiones. Al tener en cuenta todas las pruebas documentales pertinentes, el juez puede formarse una opinión completa y precisa sobre la situación del beneficiario y la necesidad de la asistencia familiar solicitada. Ejemplo completo de prueba documental. Acompaño a la presente demanda la siguiente documentación. 1. Fotocopia de mi cédula de identidad, para acreditar mi identidad como demandante. 2. Certificado médico de mi madre, María Pérez de López, emitido por el Dr. Juan Morales el 15 de agosto de 2023, donde se detallan sus condiciones de salud y la necesidad de tratamientos médicos continuos. 3. Recibos de compra de medicamentos de los últimos 3 meses, que muestran los costos recurrentes de su tratamiento. 4. Certificado de nacimiento de mi madre, que acredita nuestra relación familiar directa. La prueba documental es una pieza clave en cualquier demanda, ya que ofrece evidencia concreta que respalda las afirmaciones hechas en el memorial. Al presentar estos documentos de manera organizada y clara, el demandante asegura que el juez tenga todas las herramientas necesarias para evaluar correctamente la demanda y tomar una decisión informada. La inclusión de pruebas pertinentes refuerza la legitimidad de la solicitud y aumenta las posibilidades de obtener una resolución favorable. 9. Otrosíes. Los otrosíes son adiciones fundamentales en un memorial que permiten al demandante incluir solicitudes adicionales o cumplir con requisitos formales que son necesarios para el proceso judicial. Cada otrosí tiene una función específica, ya sea para adjuntar documentos, señalar un domicilio procesal, o realizar solicitudes relacionadas con la citación del demandado. Estos elementos aseguran que todos los aspectos formales y procesales de la demanda estén debidamente cubiertos, lo que facilita su aceptación y tramitación por parte del juzgado. A. Otrosí 1. Documentación adjunta. Otrosí 1. Se acompaña al presente memorial la siguiente documentación. Fotocopia de la cédula de identidad del demandante. Certificado de nacimiento del padre / madre. Este otrosí asegura que se adjuntan los documentos necesarios para respaldar la demanda. Según el artículo 259, inciso H, del Código de las Familias y del Proceso Familiar, es obligatorio adjuntar una fotocopia de la cédula de identidad del demandante, lo que permite verificar su identidad de manera formal.
Además, en casos de asistencia familiar, el certificado de nacimiento del progenitor es esencial para demostrar la relación familiar, que es la base de la obligación de asistencia. Incluir estos documentos es crucial para evitar cualquier retraso en la tramitación de la demanda debido a la falta de pruebas documentales requeridas. Por ejemplo, en un caso de asistencia familiar, la inclusión de un certificado médico del progenitor podría ser relevante para demostrar su situación de salud, justificando así la necesidad de asistencia. B. Otros I2, domicilio procesal y notificaciones. Otros I2, señalo por domicilio procesal la secretaria de su digno despacho. Asimismo, solicito que las notificaciones se me hagan llegar al número de WhatsApp o al correo electrónico, punto. Este otro sí es fundamental para garantizar que todas las notificaciones relacionadas con el proceso sean recibidas de manera eficiente y oportuna. Al indicar el domicilio procesal, el demandante establece un punto de contacto oficial donde el juzgado puede enviar todas las comunicaciones. Además, la inclusión de un número de WhatsApp o un correo electrónico facilita una comunicación más rápida y directa, asegurando que el demandante esté informado de cualquier novedad en el proceso de manera inmediata. Esto es especialmente útil en procedimientos que pueden requerir una rápida respuesta o acción por parte del demandante. Por ejemplo, en un caso donde el demandante reside fuera de la ciudad donde se está llevando a cabo el proceso, proporcionar un medio de contacto digital puede acelerar significativamente las comunicaciones y evitar posibles retrasos. C. Otros I3. Citación del demandado. Otros I3. El domicilio actual del demandado es en el país, no teniendo conocimiento de una dirección específica. Por lo tanto, solicito que la citación se realice mediante edictos en el sistema Hermes del Tribunal Departamental de Departamento. Este otro sí es utilizado cuando el demandado se encuentra en un lugar desconocido o en el extranjero, y no se tiene conocimiento de una dirección específica para la citación. En estos casos, el Código de las Familias y del Proceso Familiar permite la citación por edictos, que es una forma de notificación pública realizada a través del sistema Hermes del Tribunal Departamental o mediante publicaciones en periódicos oficiales. Esta medida asegura que el demandado sea notificado del proceso, incluso si no se conoce su paradero exacto, cumpliendo así con el requisito de informar al demandado de la demanda en su contra y permitiéndole ejercer su derecho a la defensa. Por ejemplo, en situaciones donde el demandado ha emigrado a otro país y no se tiene certeza de su dirección actual, la citación por edictos es una opción válida y necesaria para continuar con el proceso judicial. Ejemplo completo de otros IES. Otros I1, se acompaña al presente memorial la siguiente documentación. Fotocopia de la cédula de identidad del demandante. Certificado de nacimiento de mi madre, María Pérez de López, para acreditar la relación familiar. Otros I2, señalo por domicilio procesal la secretaria de su digno despacho. Asimismo, solicito que las notificaciones se me hagan llegar al número de WhatsApp 123.456.789 o al correo electrónico juan.lopez@example.com. Otros I3. El domicilio actual del demandado es en el país de Chile, no teniendo conocimiento de una dirección específica. Por lo tanto, solicito que la citación se realice mediante edictos en el sistema Hermes del Tribunal Departamental de Cochabamba. Los otros IES son secciones esenciales en un memorial que permiten cumplir con todos los requisitos formales y procesales necesarios para que la demanda sea admitida y tramitada correctamente. Cada otro sí debe ser redactado con claridad y precisión, asegurando que todas las solicitudes adicionales y requisitos documentales estén debidamente cubiertos. Estos elementos complementan el cuerpo principal del memorial, garantizando que el proceso judicial se desarrolle de manera ordenada y eficiente. 10. Firma y patrocinio legal. La firma y el patrocinio legal son elementos formales y esenciales al final de cualquier memorial. Estos elementos no solo cumplen con requisitos legales, sino que también formalizan y autentican el documento ante la autoridad judicial. La firma del demandante confirma que éste reconoce y respalda el contenido del memorial, mientras que la firma del abogado patrocinante valida que el documento ha sido revisado y está siendo presentado bajo la orientación legal adecuada. Estructura general. Firma del demandante. Firma del abogado.
guión bajo 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 guión bajo. A. Firma del demandante. La firma del demandante es un acto de confirmación y autenticación. Al firmar el memorial, el demandante asume la responsabilidad de los hechos y argumentos presentados en el documento, manifestando su consentimiento con el contenido y su intención de proceder con la demanda. Esta firma es indispensable, ya que sin ella el documento carecería de validez legal. En los casos donde el demandante no puede firmar, se puede utilizar su huella digital, lo cual también es reconocido legalmente. En la práctica, la firma del demandante asegura que el proceso judicial es iniciado de manera voluntaria y consciente por la persona directamente interesada en el caso. Esta firma es un elemento que legitima la demanda y confirma que el demandante está plenamente de acuerdo con las acciones legales que se están emprendiendo. B. Firma del abogado. La firma del abogado patrocinante es igualmente importante, ya que certifica que el memorial ha sido preparado y presentado con la asistencia de un profesional del derecho. El abogado actúa como garante de que el documento cumple con las normativas legales y procesales vigentes y que las peticiones y argumentos presentados están bien fundamentados desde el punto de vista jurídico. Además de la firma, el abogado debe incluir su número de matrícula, lo que permite identificarlo oficialmente como abogado en ejercicio, y su domicilio procesal, que es el lugar donde recibirá notificaciones relacionadas con el caso. Este requisito asegura que el demandante está siendo asesorado por un profesional capacitado y que el proceso se está llevando a cabo de manera correcta. La firma del abogado es también un elemento de responsabilidad profesional, ya que el abogado se compromete con la validez y legalidad de las afirmaciones y solicitudes realizadas en el memorial. C. Cumplimiento con el artículo 259. Según el artículo 259, incisos F e I, del Código de las Familias y del Proceso Familiar, la demanda debe incluir la firma del demandante y del abogado que patrocina el proceso. Estos incisos refuerzan la importancia de la firma como elemento validante del documento, asegurando que tanto el demandante como el abogado están comprometidos y son responsables del contenido y de la acción legal que se está emprendiendo. D. Ejemplo práctico. Firma del demandante. Guión bajo 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 Juan Pérez López. Firma del abogado. Guión bajo 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 María González Sánchez. Matrícula 12.345. Domicilio procesal, calle Las Flores número 567, oficina 4, La Paz. En este ejemplo, el memorial queda validado por la firma del demandante, Juan Pérez López, y su abogado, María González Sánchez, quien además proporciona su número de matrícula y su domicilio procesal, cumpliendo así con los requisitos legales. La sección de firma y patrocinio legal es esencial para conferir autenticidad y validez al memorial. La firma del demandante y del abogado patrocinante asegura que el documento ha sido preparado con responsabilidad y conforme a las normativas legales. Cumplir con este requisito no solo es una formalidad, sino que es un paso crucial para garantizar que la demanda será aceptada y procesada correctamente por el juzgado. La inclusión del número de matrícula del abogado y su domicilio procesal refuerza la formalidad y la responsabilidad profesional en la presentación del caso.